Hoy vengo a hablarte de un tema que genera bastantes dudas, sobre todo si estás por armar tu primera PC gamer o incluso si ya tienes experiencia pero no estás seguro de qué escoger. Te hablo de las motherboards, tarjeta madre, placa base o como gustes llamarla. Y es que elegir la motherboard correcta puede parecer sencillo al principio, pero cuando te metes a investigar un poco te das cuenta de que hay un montón de modelos, letras, números, chipsets, sockets y tamaños. Todo esto puede llegar a confundir a cualquiera. A mí también me pasó al inicio, así que no te preocupes, ya que por eso decidí hacer este video para explicarte cómo funciona esto de la forma más clara y completa posible. Por lo que empecemos con las dudas más comunes que he visto que la mayoría tienen, y es el hecho de si realmente vale la pena gastar más dinero en una motherboard. Porque muchas veces cuando estamos armando una PC y ya tenemos el procesador, la gráfica, la RAM, el almacenamiento y demás, llegamos a la parte de la motherboard y pensamos, bueno, cualquier motherboard barata me va a servir, ya que todo se va a conectar ahí. Y aunque técnicamente es cierto que todas las motherboards se van a permitir conectar los componentes y ya está, hay algo que realmente afecta al momento de escoger esta y es la calidad, ya que esta sí influye y bastante, no tanto en el rendimiento sino en la estabilidad y en la vida útil de tu PC. Por ejemplo, si acompañas un procesador potente como un i9 o un Ryzen 9 con una motherboard de gama baja como una de la serie H o de la serie A, lo que pasa es que esta motherboard probablemente no está diseñada para manejar bien el consumo energético tan alto que tienen estos procesadores, esto llegando a generar lo que se conoce como el thermal throttling, que básicamente significa que si el procesador se calienta de más, este empieza a bajar su rendimiento para empezar a enfriarse un poco, cosa que no nos va a convenir, ya que si gastamos tanto en un procesador va a ser para que este rinda lo que pagamos. Y aquí entra un punto clave que son los VRM, que son los módulos de regulación de voltaje. Mientras más fases tenga una motherboard, mejor puede distribuir y regular la energía que ésta recibe para el procesador. Las motherboards baratas suelen tener muy pocos VRMs, lo que hace que se calienten más y que no soporten overclock y procesadores que sean de alta demanda. Estas motherboards de gama baja son generalmente para procesadores de gama baja. Las motherboards de gama media o de gama alta no solo te van a dar un mejor soporte eléctrico, sino que también te van a ofrecer extras como mejor refrigeración, mejores materiales, más conectores y en sí una mejor experiencia, y claro que van a prolongar la vida útil de tu PC. Obviamente tampoco se trata de que gastes todo tu dinero en la motherboard y comprarla más cara solo porque sí. Escoger una motherboard ya sea de gama baja, gama media o gama alta va a depender del uso que tú le vayas a dar a tu PC, por lo que realmente no es que necesites la motherboard más cara del mercado, pero tampoco deberías ahorrar en ella. Una forma fácil para que te guíes al momento de escoger una motherboard es escoger la que esté a la altura de tus componentes. Dicho esto, ya podemos pasar a hablar de algo un poco más interesante, y es del famoso chipset. Te voy a hablar inicialmente de los de Intel porque es donde la mayoría se confunde, ya que aquí encontramos motherboards como la H610, la B660 o la Z790. Si no tienes mucha idea del tema, seguramente no entendiste nada. Lo primero que hay que entender es qué es un chipset. Este básicamente es como un chip interno que tiene la placa base, la cual se encarga de controlar cómo se comunican los componentes. Cada chipset tiene diferentes características, tiene limitaciones y compatibilidades. Todo esto dependiendo del uso para el que este esté pensado. Intel divide sus chipsets en varias series identificadas con una letra al inicio del nombre. La serie H, como la H610, es la más básica. Esta está pensada para equipos sencillos sin demasiada exigencia. No permiten hacer overclock y no tienen muchos puertos. Suelen tener líneas de PCI Express recortadas y en general están pensadas para procesadores de gama baja como los Intel Core i3. Y personalmente no te lo recomiendo para nada si estás pensando sacarle el máximo provecho a tu procesador y a tu gráfica. Luego tenemos a la serie B, como la B660 o la B760. Estas son las más equilibradas, las que podría llamar de gama media. Tienen más opciones de expansión, mejores VRMs. Luego ya tenemos a la serie Z, como la Z690 o la Z790. Estas ya son las de gama alta. Aquí sí ya puedes hacer overclock, ya que estas obviamente cuentan con más fases de alimentación, mejor refrigeración, mejores conectividades y soporte para más líneas de PCI Express. Prácticamente tienen de todo. Bueno, ya que entendiste para qué sirven las letras, ahora pasemos a hablar de los números. Estos números indican a qué generación pertenece cada chipset. Por ejemplo, las H610, B660 o Z690 son de la serie 600, la B760, Z790 de la serie 700. La serie 600 fue pensada para los procesadores Intel de la 12ª y 13ª generación. Luego la serie 700 ya estaba mejor optimizada para la 13ª y 14ª generación. Obviamente algunas motherboards con el chipset de la serie 600 pueden actualizar su BIOS para soportar procesadores de generaciones más nuevas, pero esto va a depender del fabricante, por lo que es algo que siempre deberás verificar antes de comprar. Además de que también, a pesar de que estas cuentan con el mismo socket LGA 1700, esto no significa que todas las motherboards con este socket sean compatibles con todos los procesadores.
generaciones. La compatibilidad, como ya lo dije, va a depender del chipset y de si la BIOS está actualizada. Hay chipsets que soportan ciertos procesadores y otros que no, por lo que revisa bien las especificaciones de tu motherboard antes de adquirirla. Y claro, antes de adquirir una motherboard, pregúntate primero qué procesador le vas a poner. En base a esto ya tú podrás escoger la gama y el chipset correcto de tu motherboard. Y créeme que elegir bien este componente desde el inicio te ahorrará muchos problemas. Y ya que te hablé de Intel, ahora paso a hablarte de AMD. Aquí las cosas son algo diferentes e incluso un poco más sencillas, al menos a mi parecer. Aquí solo tenemos tres series, la serie A, la serie B y la serie X. La serie A es la de gama de entrada o gama baja, la serie B de gama media y la X de gama alta. Cada una de estas gamas ha tenido variantes en su chipset a lo largo de las generaciones. Por ejemplo, en la gama media hemos visto la B450, B550 o la B650, que en sí todas estas son de la gama media, pero son de diferentes generaciones. Por ejemplo, la B450 y la B550 son para el socket AM4 y la B650 para el socket AM5, ya que a diferencia de Intel, donde cada generación trae una serie totalmente nueva de chipsets, AMD los mantiene por mucho más tiempo. Hablándote de la gama baja de las motherboards en AMD, estas serían las que inician con la letra A, como la A320 que sería para AM4 o la A620 que son para AM5. La gama media de estas serían las B450 o B550 que, como ya lo dije, son para AM4 o las B650 o B850 que ya son para AM5. Y claro, por último tenemos a las X570 que serían las de AM4 y las X670 o X870 que serían las de AM5. En cuanto a las gamas, no hay mucho pierde, sus prestaciones son prácticamente igual que en Intel. Las de gama baja tienen menos puertos y menos URMs, las de gama media son las más equilibradas y las de gama alta son para entusiastas. Aquí donde puede llegar a haber un poco de confusión es en las generaciones de los chipsets. Por ejemplo, si te hablo del B450 que sería para el socket AM4, este fue originalmente lanzado para los Ryzen de la segunda y tercera generación, pero que obviamente si a este le actualizabas la BIOS podías hacerla compatible con Ryzen de la quinta generación. Obviamente hacer esto nos brindaría ciertas limitaciones, ya que este al ser un chipset antiguo nos daría menos puertos PCI Express y también claro estaría limitado en algunas otras conexiones. Luego tenemos a las B550 que ya sería el mismo chipset pero renovado, este siendo compatible con los Ryzen 3000 y 5000. Con los Ryzen más antiguos no es compatible. Como es obvio, es la evolución directa de la B450, con mejoras en velocidades, conectividades y soporte, por lo que ahora ya puedo pasar a hablarte de las B650, que son las de la nueva generación para el socket AM5. Estas fueron diseñadas para los Ryzen 7000, básicamente el chipset 600 de AMD como el A620, B650 o X670 es para Ryzen 7000 en adelante. Y claro, ten en cuenta de que no va a ser compatible con procesadores de generaciones antiguas. Ya si hablamos de la B850, esta sería la evolución directa de la B650, igual que con la B550 y la B450, por lo que además de revisar que el socket de tu motherboard sea compatible con el de tu procesador, también deberás revisar que el chipset de tu motherboard soporte tu procesador. Si tu procesador es compatible con tu motherboard en cuanto a socket, revisa que el chipset soporte ese procesador, y si sí lo soporta, solo es cuestión de que la BIOS la tengas actualizada para ese procesador y ya está. Ya con eso puedo pasar a hablarte de otros detalles que también deberás considerar, como el tamaño de tu motherboard. El tamaño de la motherboard que escojas va a determinar la cantidad de puertos que vas a tener. Una motherboard más pequeña va a tener menos puertos que una motherboard más grande. En cuanto a tamaño, tenemos a las mini ATX, que son las más pequeñas. Luego tenemos a las micro ATX, que ya aumentan un poco su tamaño. Luego tenemos el ATX, que es quizá el estándar, contando con más puertos PCI Express, más slots para la RAM. Aquí ya a fuerza necesitará sí o sí un gabinete mediano o grande. Luego ya tenemos a las Extended ATX, que son motherboards más grandes. Y por último a las XL ATX. Escoger el tamaño va a depender mucho del gabinete que tú quieras adquirir y obviamente también de los demás componentes. El gabinete y la motherboard deben ser proporcionales en cuanto a tamaño, por lo que así la motherboard parezca un componente bastante simple donde solo es conectar los componentes y ya está. No vayas a comprar una de estas por impulso. Investiga compatibilidades y si puedes, en lo posible, ve por componentes de la misma generación. No siempre que te vayas por lo más grande o lo más caro significa que va a ser lo mejor. Por lo que espero que este video te haya gustado y sobre todo que haya resuelto todas las dudas que puedes llegar a tener sobre cómo escoger una motherboard. Si te quedó alguna otra duda, por favor espero y me la dejes en los comentarios, que yo con todo el gusto te la estaré respondiendo. Si llegaste hasta aquí, de verdad muchas gracias y nos vemos en el próximo video.